Buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario web. Mi nombre es Paulina y soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y voy a oficiar de presentadora el día de hoy. Antes que nada, quisiera darle las gracias por hacerse un tiempo para unirse a este seminario, Agile y Scrum, flexibilidad y adaptación del framework. Para aquellos que no nos conocen o que no están familiarizados con Bellatrix, nosotros somos una empresa dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo comenzó a expandirse inaugurando centros de desarrollo en Lima en 2011 y en Buenos Aires a fines del año 2014. Este año estamos inaugurando nuestras nuevas oficinas en Colombia. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y Londres. Sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Bienvenidos Alejandra Reutemann y Patricio Gimelli. ¿Les gustaría presentarse? Bueno, muchas gracias Paulina. Bueno, yo soy Alejandra, estoy trabajando en Bellatrix hace ya casi 14 años, entrando como pasante de QA, pasar al área de desarrollo, y hace 5 años estoy haciendo como Scrum Master. Empecé en Mendoza y hace ya casi un año acá en las oficinas de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricio Gimelli, soy Scrum Master en Bellatrix desde 2015 en las oficinas de Buenos Aires. Anteriormente trabajé en empresas de varios tamaños, por así decirlo, EIOM Argentina, Capsch Trafficom, Verizon Business, Sabre Holdings, tanto en el área de aseguramiento de calidad como gestión y liderazgo de proyectos. Muchas gracias. Antes de comenzar con el contenido, queremos informarles que son libres de realizarnos todas las preguntas que deseen a través de Twitter, usando el hashtag AgileScrumBSF o a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Una vez finalizado el seminario, tendremos un espacio para responder todas las preguntas que nos lleguen. Así que, bueno, una vez dicho esto, muchachos, es todo suyo. Bueno, gracias Pau. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con una pequeña introducción y explicando bien qué es el manifiesto ágil y de dónde surge este tema de metodologías ágiles. El manifiesto ágil es una declaración de 4 fundamentos, de los cuales se desprenden 12 principios del agilismo. Esos son los principios que tenemos. Por un lado, están los 4 fundamentos. Como ustedes ven ahí, es divididos interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando, colaboración con el cliente, sobre negociación contractual y la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. De ellos se desprenden los 12 principios que vemos a la derecha de la pantalla y ahora vamos a ir uno a uno explicándoles bien de qué se trata esto. El primer fundamento es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, de los cuales se desprenden 3 principios, que es la colaboración entre áreas, la motivación de los equipos y la comunicación cara a cara. Cuando hablamos de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, lo que estamos tratando de decir es que las personas que están involucradas en el proceso de desarrollo de un producto, sea cual fuere, tanto de software como cualquier otra industria, tienen que hacerse de estos procesos y herramientas para poder llevar a cabo su trabajo y no estar atados a los mismos. De esto se desprende, por ejemplo, la colaboración entre áreas. Estamos hablando de individuos que deben interrelacionarse e interactuar entre ellos, por lo cual no podemos pretender instaurar una metodología ágil de trabajo si vamos a estar estancando, dividiendo en áreas a los distintos actores. A su vez, estos equipos tienen que estar motivados, se los tiene que empoderar y tienen que poder sentirse capaces de realizar todas aquellas tareas que forman parte del día a día para la concreción del proyecto. A su vez también estamos hablando de interacciones. Cuando hablamos de interacciones, básicamente hacemos también referencia a la comunicación. La comunicación como principal método de dispersión de información de negocio, dispersión de información de procesos, trainings en tecnologías, lo que fuere. En este principio hablamos de una comunicación cara a cara. Por ahí esto hace un poco de ruido, más que nada hoy en día, donde se suele trabajar con equipos distribuidos. La forma de interpretar esto más correcta o más cercana a nuestra realidad es una comunicación fluida, frontal, honesta y respetuosa entre todos los miembros.
El segundo fundamento es software funcionando sobre documentación extensiva. En esto queremos hacer énfasis en que no estamos diciendo que no tenga que haber documentación en el producto para nada, pero sí hacer foco en tener algo funcionando, por más chiquitito que sea, que en una iteración, que ya vamos a ver más adelante, se pueda entregar un poquito funcionando. Entonces, el primer principio es funcionalidad del producto como métrica de progreso, tenemos desarrollo sostenible, atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño y simplicidad. La funcionalidad del producto como métrica de progreso, la verdad que no hay mejor feedback y más enriquecedor del cliente ante una funcionalidad más que una documentación. Entonces nos ayuda a ir mostrándole y a estando seguros que vamos alineados con lo que él va esperando y poder realizar cómo vamos, ¿sí? Esta métrica de progreso es cómo vamos con lo que nos estás pidiendo. Un desarrollo sostenible, la idea es que sea un equipo autogestionado, que lo vamos a ir diciendo varias veces, donde se pueda esperar que vayan a un ritmo constante, ¿sí? Siempre dando lo mejor de sí, que esto tiene que ver con el siguiente principio, que es atención continua a la excelencia técnica, al buen diseño y a la simplicidad, ¿sí? La idea es que se puedan usar buenas prácticas, patrones de diseño, modularidad, todo lo que lo haga simple, que esto va a traer como consecuencia que haya una excelencia técnica, ¿sí? A un buen diseño, y nos va a permitir mantener este desarrollo sostenible en esta iteración. Perfecto, muchas gracias, Ale. Pasamos ahora al siguiente fundamento, que es colaboración con el cliente sobre negociación contractual, del cual se desprenden 4 principios, que es la autoorganización de los equipos, las mejoras regulares en la efectividad de los equipos, el producto incremental y la entrega continua con miras a la satisfacción del cliente. Cuando hablamos de colaboración con el cliente sobre negociación contractual, significa que el cliente y el equipo en su forma de interactuar están por encima de una simple división de roles. No es, por ejemplo, como en los proyectos que sean manejados en base a procesos donde tenemos una división de roles o una SOD, como se dice, sino que más allá del rol de cada uno, siempre estamos dispuestos a escuchar la opinión, a escuchar cuál es el feedback, a dar nuestro aporte, y a su vez no estamos limitados o no nos limitamos a cumplir nuestro mero rol contractual, que incluso también hace que los frameworks que se ajustan a las metodologías ágiles sean mucho más permeables a los cambios de entorno. Cuando hablamos de autoorganización de equipos, hablamos justamente de eso, de equipos autoorganizados. No hay roles específicos, no hay líderes marcados a fuego. El equipo busca y en forma dinámica está siempre tratando de mejorar su performance. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a hacer esas mejoras regulares en la efectividad del equipo. El equipo está todo el tiempo autoorganizándose, cambiando, viendo cómo puede mejorar, cómo puede hacer mejor lo que hace día a día, cómo puede satisfacer al cliente y cómo puede entregar mejor. Y esto se contacta con los principios de producto incremental y entrega continua. En las metodologías ágiles, los frameworks tienden a hacer una entrega incremental del producto. Cada vez que yo termino un sprint, por ejemplo, hago una entrega de producto que es incremental a mi anterior. Y esa entrega continua siempre va a estar respaldada, como decía Ale, por el feedback del cliente, siendo que esa entrega continua entonces lo que está persiguiendo como fin último es la satisfacción del cliente en base al producto. Bueno, y el último fundamento es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Este es un fundamento, es algo pilar en esta metodología ágil, donde, digamos, retomando como empezó diciendo Pato, esto surge como una alternativa a todas las metodologías formales, donde estaba todo atado mucho a un plan, ¿sí? Donde estaba todo muy rígido, hay esto, ¿no? Seguir un plan a rajatabla. La realidad es que hoy por hoy sabemos que el cambio existe, esto es lo natural, es lo normal de cualquier proyecto, entonces el fundamento es que haya requisitos cambiantes y que haya una respuesta de la mejor manera posible ante estos cambios, ¿sí? Que sea una ventaja competitiva, no un problema, sino que nos podamos adaptar y flexibilizar y sobre todo anticiparnos a este cambio y tener un equipo listo para actuar ante estos cambios que puedan surgir.
Bueno, vamos entonces a empezar a separar un poco más las aguas. Primero, por un lado, hablamos de metodologías y por otro lado estamos hablando de frameworks. Entonces, los frameworks no son más que herramientas y las herramientas nos sirven para realizar un trabajo en base a una determinada manera. Cuando nosotros hablamos de frameworks y mencionamos Scrum como un framework, estamos hablando de que es una herramienta que nos permite gestionar un proyecto persiguiendo los lineamientos de las metodologías ágiles. Ahora, una pregunta que todo el mundo tiene es, ¿por qué voy a aplicar una metodología ágil y cuándo me conviene hacerlo? Justamente conviene hacerlo cuando esté decidido y tiene que haber también una decisión informada de parte del cliente, ya que a diferencia de metodologías orientadas a procesos, los frameworks y los procesos que se delinean dentro de una metodología ágil van a requerir participación activa del cliente y esa interpretación con el equipo. Por otro lado, lo que propone Scrum como framework, y a su vez sigue la línea de las metodologías ágiles, es en tres patas fundamentales. Primera, el tiempo de puesta en mercado, time to market o TTM, el retorno de inversión, o return of investment o ROI, y la respuesta al cambio. Lo que sostienen las metodologías ágiles es que la relación entre el time to market y el retorno de inversión se optimiza cuando disminuyo mi tiempo de puesta en mercado y el retorno de inversión se empieza a ver más pegado a la fecha del kickoff. Al trabajar con entregas parciales e incrementales del producto, también nos hacemos más permeables a los cambios del entorno, permitiéndonos reaccionar con antelación y poder llegar a manejar y a disparar todos esos procesos de change management mucho antes y ponerlos también, y todos esos efectos que nos va a cambiar esos cambios, que nos van a generar esos cambios, ponerlos en mercado con muchísima más antelación que en un proceso de gestión estructurada. Ahora bien, cuando hablamos de metodologías ágiles siempre viene la palabra Scrum, y Scrum no es el único framework ágil que existe en la actualidad. Hay dos frameworks que son los de mayor tendencia hoy por hoy, que son Kanban y Scrum. Kanban, a diferencia de Scrum, es mucho menos prescriptivo. ¿Qué significa esto? Tiene menos normas, menos reglas a seguir. Kanban, por ejemplo, no hace siempre uso del time boxing de entregas. Por ejemplo, los sprints son totalmente opcionales para Kanban. Hace foco en el flujo de trabajo. Limita el in progress. ¿Qué significa limitar el in progress? Limita la cantidad de tareas que un equipo puede tener sin terminar antes de tomar otra. Maneja colas pull, o sea que el equipo va y busca requerimientos una vez que termina. Y las métricas que toma también son simples de explicar, pero son difíciles de obtener, como por ejemplo el lead time, que es desde que se genera un nuevo requerimiento hasta que termina de completarse, o si no el cycle time, que desde que ese requerimiento se pone en estado activo de trabajo, o sea, se empieza con el desarrollo, hasta que es entregado. Por otro lado, tenemos Scrum, como ustedes bien saben, tiene una base muy fuerte en el time boxing, divide sus entregables, por ejemplo, en sprints, después tiene una estructura para sus equipos, genera también una estructura en cuanto a hitos o reuniones que deben tener, tiene un listado de artefactos, Kanban sencillamente no los prescribe, se pueden tener o no, pero a su vez también surge como respuesta a distintas necesidades de proyecto la figura de Scrumman. Scrumman es, sin ir más lejos, la combinación de Kanban más Scrum, donde cada equipo puede tomar, ¿sí?, distintas partes de cada framework y armar su propio framework y ajustarlo a sus necesidades y a su realidad. Un ejemplo puede ser que un equipo que implemente Kanban necesite empezar a medir velocidad, que es una métrica de Scrum, y para eso empiece a trabajar con iteraciones, o que sencillamente un equipo que hacía Scrum vea que tiene un problema muy grande al tomar trabajo y de tener muchos ítems pendientes durante el largo del sprint y le genera un riesgo muy alto, por lo cual puede empezar a tomar la limitación del in-progress típico de Kanban. Y ustedes dicen, ¿qué tan aplicable es esto? La verdad es que
Generalmente Scrumman se termina aplicando en los proyectos que son extremadamente complejos y los que no se pueden gestionar basándose solamente en un tipo de framework. Por ejemplo, proyectos de mantenimiento donde los tickets de fix del usuario suelen apilarse con mayor prioridad que por ahí los de desarrollo de producto. Proyectos donde los cambios de entorno son volátiles, o sea, el entorno es tan volátil que los cambios son súper agresivos. O, por ejemplo, proyectos en los que sea necesario ajustar continuamente el proceso mediante el cual el equipo debe transitar a lo largo de un entregable. Bueno, para empezar específicamente con Scrum, algunas características puntuales, como venía diciendo Pato, son organización de equipos, planificación como base de compromiso, visibilidad de progreso, mejora continua y previsibilidad de la incrementación del producto. Ahora vamos a ir nombrándolas a medida que avanzamos sobre todo lo que es Scrum. Bueno, para empezar con los roles en Scrum, tenemos algunos roles que están dentro del equipo y algunos que están fuera del equipo de Scrum. Empezando por los roles dentro del equipo de Scrum, tenemos tres muy bien definidos. Está el Product Owner, está el equipo de desarrollo y el Scrum Master. El Product Owner vendría siendo nuestro cliente. Él es el que tiene la idea del producto que quiere, la idea del negocio, tiene su punto de vista y tiene esta visibilidad bien clara. Entonces, dentro de sus responsabilidades es no solo tenerla, sino compartirla con todo el equipo, ¿sí? Que todos tengan claro hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer para que cada uno, desde el rol que tenga, pueda aportar para lograr eso. Es el responsable de tener el roadmap del producto. El roadmap vendría siendo como una planificación de todo lo que se va a llevar a cabo para cumplir ese producto, con algunos hitos, con algunos entregables, con algunas fechas que pudieran haber, o el MVP, que es el producto mínimo viable, que es algunos focos específicos que se va a ir haciendo hasta con lo mínimo que se pueda entregar hasta poder cumplir con el producto completo. También debe preocuparse por el retorno de inversión, que decía Pato más temprano, por el plan de negocio, tener en cuenta siempre el presupuesto con el cual cuenta para poder llevar a cabo este producto, ¿sí? De, no sé, personas que compongan el equipo, de licencias que habrán que comprar y todo lo que pueda ser parte de un presupuesto. Es el encargado de, como él tiene la visión del producto y sabe lo que quiere, también es el encargado de poder transformar esto en épicas, que le llamamos, que son básicamente ideas más generales, más a nivel de abstracción más alto, y estas épicas poder dividirlas en requerimientos más concretos, con más detalle, con más granularidad sobre lo que va queriendo, ¿sí? Estas se llaman historias, en general, historias de usuario, que lo vamos a ver enseguida. Pero es el encargado de mantener esto y de poder traducir lo que él tiene en su mente de lo que va a ser el producto a cosas más concretas que puedan ser implementadas por el equipo. Tiene que definir los criterios de aceptación, qué quiere decir, los requerimientos no solamente funcionales, no solamente quiero este producto, sino que quizás lo quiero para que esté listo para soportar a tanta cantidad de usuarios a la vez, que tenga tales cuestiones de seguridad en cuenta, que pueda tener un tiempo de respuesta muy rápido, porque es algo que el producto es fundamental para eso, o que tenga una interfaz especial, porque para este producto es especial. Así que tiene que tener mucho en cuenta estas cosas, y especialmente algo muy importante es que esté comprometido a estar disponible para el equipo, ¿sí? Esto no es menor, es una persona que va a estar muy en contacto diariamente casi con el equipo, ¿sí? Entonces es muy importante que se comprometa a la disponibilidad, porque van a surgir preguntas para él, y mientras más disponible esté y más compromiso tenga con esto, mejor va a ir el equipo enfocado a lograr el objetivo. El otro rol es el equipo de desarrollo. Por ejemplo, en los equipos que tenemos acá, en general tenemos desarrolladores, pueden ser backend, frontend, tenemos gente de UX, gente ya con mobile, QA, ¿sí? Roles de QA que pueden ser funcionales o automatización, cada vez hay como más ramas y está más dividido.
Bueno, distintas personas que van formando parte del equipo en función de lo que se necesite para este producto. Como decíamos al principio y lo venimos diciendo, tienen que ser autogestionados, ¿sí? E interdisciplinarios, justamente, con distintos perfiles, distintos roles. Y autogestionados, la idea, como decía Pato, no es que haya un líder fuerte en esto, sino que promueva, que acá viene el rol del Scrum Master, que es el tercero, que promueva espacios donde les dé esta libertad, donde se les dé la confianza para que puedan avanzar independientemente, ¿sí? Que entre ellos mismos puedan ir sorteando algunos obstáculos que puedan surgir. El Scrum Master básicamente está ahí para eliminar todo tipo de obstáculo que haya, ¿sí? A gran nivel, para que puedan cumplir con lo que tengan. Por ejemplo, necesitan credenciales para una herramienta, necesitan dependencias, ¿sí? Manejar todo lo que es dependencia, necesito que UX me entregue los wireframes para poder empezar a implementarlo, y el QA necesita que el desarrollador tenga lista de implementación para empezar a hacerlo. Entonces, está mucho como en el medio de todo esto para que todo fluya, para que todo vaya siguiendo su ritmo, para que haya esta productividad sostenida que hablábamos al principio, y no haya nadie esperando por mucho tiempo algo sin hacer nada con tiempo ocioso. Pero la idea especialmente también es esto, es comunicarse, mantener la comunicación entre el cliente y el equipo, y como decíamos, fomentar esto de que sean autogestionados, darle herramientas y todo lo que esté a su alcance para que ellos mismos puedan ir avanzando. Y fuera del equipo de Scrum están los stakeholders, ¿sí? Que son los principales interesados, es para quién estamos llevando a cabo este producto, para quién estamos implementándolo y que quieren beneficio de esto, ¿sí? Bueno, es la fuente más importante de validación cuando hablamos entre las reuniones típicas. Una de ellas es la demo que hablamos al principio, que es esto de mostrar funcionalidades terminadas. El stakeholder es el principal interesado en esto porque justamente es quien dice qué es lo que quiere, y el business owner, el dueño del negocio. Así que él no está tan presente como el product owner, sí es muy importante tratar de incluirlo en las demos. En el resto puede estar como representante el product owner. Bueno, las reuniones o eventos típicos de Scrum. Para empezar, digamos, una vez que ya empezamos con todo el equipo, con todos estos roles ya definidos, empiezan antes que nada a definirse los ciclos, las iteraciones que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Pueden ser típicamente de 2 a 4 semanas. Lo más, yo en los proyectos en los que he estado han sido 2 semanas, es lo más normal. Y una vez que empiezan estos ciclos, se empiezan a repetir, ¿sí? Distintos tipos de reuniones. Estas que vamos a nombrar ahora son las típicas, no necesariamente tienen que ser todas estas. Lo importante es saber que están, saber para qué es cada una, y según la naturaleza del proyecto, el cliente, los tiempos que tengamos, el Scrum Master especialmente, pero bueno, con ayuda de todos, van a ir definiendo cuáles son buenas tener y cuáles aportan más a cumplir con el objetivo. Para empezar, una bastante importante es la grooming meeting, que se le llama, que es el de refinamiento de historias de usuario. Recién yo decía esto de trasladar, de que el Product Owner, una de sus funciones es trasladar la idea que tiene el producto en historias de usuario, básicamente en funcionalidades. Entonces, una vez que él tiene como una, por decirlo de alguna manera, una bolsa de requerimientos, ¿sí? Un product backlog, donde están básicamente todas las ideas puestas, entonces él puede ya ir pensando cuáles son las más importantes en función de criterios que él crea que hace que esas sean más importantes, y puede ir definiendo cuáles ya están listas para ser tomadas por un equipo, ¿sí? Que por ahí han escuchado, cuando están ready, ¿no? Como con un label están listas. Tienen, por ejemplo, la definición, ya pudieron bajar a bastante nivel de detalle en lo que se requiere, pudieron ya previamente comprar licencias de una herramienta que se necesita, UX ya pudo hacer algunos wireframes con anticipación, cosa que ya cuando el equipo a implementarlo no tenga que estar bloqueado esperando cosas, sino que ya están listas un montón de cosas. Por supuesto, no está todo listo, pueden surgir dudas, así que la idea es que esté lo más claro posible, pero estas reuniones básicamente es para terminar
de definir cualquier duda que haya. Esta ya es con el Product Owner y con el equipo, ¿sí? La idea es que se tomen su tiempo para leerlo, que lo analicen bien y que puedan surgir todo tipo de preguntas bien específicas de cada una de estas historias de usuario. La segunda reunión es la planificación. Suele ser bastante larga, donde todo esto ya fue definido, ya sabemos exactamente qué es lo que se espera de cada una de estas historias de usuario. Entonces el equipo ya puede empezar a saber que en este ciclo, por ejemplo, que decidimos que fueran de 2 semanas, bueno, este equipo con este nivel, digamos, que tenemos de movernos, ¿cuánto creemos nosotros que podemos hacer? Al principio cuesta un poquito saber, es la llamada velocity, ¿sí? Del equipo. Al principio cuesta hasta que se van conociendo, hasta que van entrando más en lo que es el negocio. Ya después se sabe cuánto pueden rendir. Entonces, ellos en función de eso van diciendo, bueno, vamos a ir agarrando de toda esta bolsa de usuarios, de historias de usuarios, vamos a ir eligiendo cuáles vamos a comprometernos a hacer en estas 2 semanas. Se estiman, ¿sí? Con estimación por esfuerzo, más que por horas, ¿sí? Está Planning Poker, una de las más conocidas, no quiero entrar en tanto detalle, que pueden ser por puntos, ¿sí? 1, 3, 5, 8, Fibonacci, o algunos usan SML, XL, para decir qué tan complejas son. Y donde ya directamente estamos ya armando qué nos comprometemos a hacer como equipo en estas 2 semanas. Las diarias son las llamadas también dailies o stand-ups, porque justamente la idea es que sean cortitas, estamos todos parados, suelen durar no más de 15 minutos, por supuesto depende del tamaño del equipo, pero es lo que suelen durar, donde básicamente se contestan 3 preguntas, cada uno de los miembros del equipo, que es qué estuve haciendo ayer, qué voy a hacer ahora, y si tengo algo que me esté bloqueando, que me impida seguir con lo que tengo que hacer. Es muy importante no entrar en detalles de estas tareas, sino una pequeña descripción. Si hay necesidad de hacer alguna pregunta o algo que no está todavía muy claro, es muy importante trasladarlo a otra reunión. Esto no es para eso. Y para el Scrum Master son muy importantes porque justamente es donde se van a decir algunos blockers que pueden haber. Así que es muy importante que esté atento el Scrum Master a estos blockers. Revisión del producto es la famosa demo que venimos diciendo al final del sprint. Tiene muchísimo valor, así que esta la recomiendo entre todos como algo que se debería hacer, donde justamente le estamos mostrando funcionalidad al cliente. Donde están los stakeholders, donde está el Product Owner, y donde básicamente el Product Owner acepta, ¿sí? Lo que estamos haciendo, es la aceptación de él. Y por último, la retrospectiva, que también ha nombrado Pato al principio, que es, nos juntamos todo el equipo, puede estar el Product Owner o no, eso es a criterio de cada equipo, donde la idea es que sea lo más sincera posible y donde cada miembro del equipo pueda responder, o entre todos, también 3 preguntas típicas. ¿Qué fue bien? ¿Qué hicimos bien durante este ciclo? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Y qué ítems, qué acciones podemos hacer para los próximos sprints para seguir mejorando? Porque justamente esto es algo de que estamos aprendiendo y que siempre se puede mejorar y tener claro qué es lo que se puede mejorar. Es muy importante y ayuda mucho a estos action items, a estos ítems, ponerle un nombre, un dueño, para así estar seguros que en próximas iteraciones lo vamos a tener en cuenta y alguien ya se hace cargo y se hace responsable de eso hacer. Buenísimo, muchas gracias Ale. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más de Scrum como framework y de la flexibilidad que dice. Por un lado decimos, y es verdad, que Scrum como framework Agile nos permite una alta permeabilidad y adaptación a los cambios del entorno. Básicamente, cambios que se dan en el entorno ¿de qué? En el entorno del producto, donde el producto va a tener que desenvolverse. Por ejemplo, cambios del mercado, cambios de regulaciones legales, cambios que nos impacten a la forma en que el producto tiene que desarrollarse. Y por otro lado, vamos a decir que Scrum es estable, que tiene una cierta estructura que garantiza una estabilidad y garantiza un entregable.
Entonces seguramente lo primero que les está surgiendo a todos en este momento es, este flaco me está diciendo que por un lado tenemos un framework que se caracteriza por ser flexible y permeable, y por otro lado me está diciendo que tiene una estructura y es estable. Sí, es así. El Scrum es flexible ya que nos permite incorporar cambios. Esos cambios se llaman change request y pueden tener diversas fuentes. Puede ser que vengan de los stakeholders, que vengan de necesidades del mercado, como dijimos antes, de cambios en las resoluciones legales, en normativas vigentes, por ejemplo, un ejemplo sencillo, una aplicación que gestiona facturación con los cambios constantes que pueda llegar a generar la FIP en las reglas de facturación. Y estos cambios se pueden tratar y ser requeridos en cualquier momento durante el desarrollo del producto. Pero ese change request se genera, se prioriza y se agrega al product backlog, no al sprint backlog. Y acá es donde empezamos a hablar de la estabilidad de Scrum y de la flexibilidad. Scrum es flexible y nos permite cambiar nuestras definiciones de producto. O sea, estamos en forma indirecta modificando el diseño original del producto mediante la incorporación de un change request al product backlog o esta bolsa de requerimientos que bien nos contaba Ale, y lo priorizamos, lo ponemos por encima o por debajo de requerimientos ya existentes dependiendo de la necesidad del mercado que tengamos para salir a responder a ese cambio de entorno. Pero por otro lado, Scrum es estable y da una estructura. Nosotros dijimos que entregamos en forma incremental, parcial, que desarrollamos en forma sostenida, lo cual es cierto. Entonces, para poder hacer eso necesitamos tener una cierta estructura que nos impida vernos afectados de interrupciones que se lleven puesto el objetivo de nuestro sprint, por así decirlo. Por lo cual, todos los change requests que se agregan al product backlog no van a ser trasladados al sprint backlog de una sprint en curso. Esa es la forma que Scrum se mantiene estable y protege al desarrollo incremental al menos durante un sprint. ¿Qué es lo que pasa? Las sprints son timeboxeadas y no son muy largas como releases, por ejemplo, de proyectos gestionados con Waterfall, que puede estar 5 o 6 meses gestionando un release, sino que cada 15 días, por ejemplo, podemos tener una entregable. Al tener esas iteraciones tan cortitas y consecutivas, el tiempo de puesta en mercado de ese change request es mucho más pequeño, ya que tenemos un cambio sumamente crítico. Ni bien terminemos con la sprint en curso y empecemos con la nueva, vamos a atacar inmediatamente ese cambio. No vamos a tener que esperar a un deploy de por ahí 5 o 6 meses para empezar a tomar cambios. Y a su vez, esa respuesta, esa disminución en el time to market nos permite también optimizar el retorno de nuestra inversión. Ya que no voy a tener que invertir 6 meses de trabajo para empezar a trabajar en un cambio, sino que por ahí con 5 o 6 días que yo termine la sprint, por dar un ejemplo, ya puedo empezar a tomar el cambio y empezar a poner la producción muchísimo antes. Ahora bien, sí, ustedes me van a decir, ok, está todo perfecto, pero ¿qué pasa si ese cambio es crítico para mi negocio? En ese caso, Scrum se sigue manteniendo permeable, flexible, pero estable. Scrum dicta que lo que se debe hacer en estos casos es interrumpir la sprint en curso, dado que estamos corriendo el riesgo de entregar productos sin valor al cliente en base a la existencia de un cambio en el entorno. Se analiza este change request, pasa por todo el proceso que detalló Ale de grooming y planificación, y se incorpora a un nuevo sprint backlog y se hace un kickoff de una nueva sprint. Ese es el mecanismo de flexibilidad y estructura, ese doble juego que propone Scrum. Ahora bien, ¿esto es solamente para cambios de requerimiento de negocio? No. Existen diferentes tipos de cambios. Puede ser también que tengamos necesidad de cambiar procesos. ¿Cómo cambiamos procesos? Básicamente lo que persigue Scrum como framework de una metodología ágil, las metodologías ágiles en general, incluso metodologías que se desprenden de Lean. Un ejemplo es Kanban, que es un derivado de Just in Time, que es típico Lean, o por ahí lo hayan escuchado como Just in Time, lo hayan escuchado como Toyota Production System o TPS. Son mecanismos de mejora continua. El mecanismo más común utilizado es el mecanismo de MAIC, que es un acrónimo para definir, medir, analizar, implementar y controlar.
Básicamente es que yo voy a detectar, tanto como miembro del equipo, como puede ser también un stakeholder que vea que los procesos están siguiendo y lo proponga, necesidades de optimización de procesos. Pero, ¿cómo los voy a poder ajustar? No puedo ajustar un proceso sin tener idea, primero, de qué es lo que tengo que ajustar y qué proceso tengo que ajustar. Entonces, primero definimos qué aspectos del proceso tengo que mejorar, qué aspectos externos a ese proceso me pueden influenciar, y a su vez también tengo que definir qué es lo que yo estoy esperando de esa mejora que quiero implementar. Ahora, ¿alcanza con eso? No. Yo primero tengo que saber, ok, yo quiero llegar de A a B. ¿Qué tan lejos estoy hoy de B? Para eso tengo que medir. Hay diferentes tipos de mecanismos, diferentes tipos de métricas que me permiten medir. Un ejemplo de una metodología ágil que no sea, de un framework ágil que no sea Scrum, puede ser Kanban. Yo quiero tener una producción en mi lead cycle para requerimientos de seguridad 1 de un 45%. Bueno, ¿qué tan lejos estoy? O quiero sacar seguridad 1 en 5 días. Bueno, ¿qué tan lejos estoy? Y lo estoy sacando en 7. Estoy lejos, estoy cerca. Ahí es donde voy a empezar a medir. Y en base a esa medición empiezo a analizar mis datos. Empiezo a ver, bueno, ok, esos requerimientos de seguridad 1. ¿Cuáles están, por así decirlo, estimados por encima de 3 story points, una medida de esfuerzo, como dijo, por ejemplo, Alejandra? ¿Cuántos están por debajo? ¿Cuántos por encima? ¿Cuándo me conviene partirlo? ¿Cuántos estoy repitiendo? ¿Cuántas veces tengo el mismo issue reportado? En base a todo eso, se procede a hacer un análisis con esos datos y se empiezan a diseñar planes de implementación. Estos planes de implementación no es ni más ni menos que el diseño de mecanismos que nos permitan accionar sobre nuestros procesos y llegar a nuestro delta. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, sacar tickets de seguridad 1 en 5 días. Entonces, por ejemplo, un mecanismo que queramos implementar, por ejemplo, sería una articulación por ahí un poco más compleja de un proceso o procesos de desarrollo basados en Scrum, pasarlos a Scrumman, empezar a medir lead cycle también para los requerimientos que estamos trabajando on the fly o que son pusheados por alguna urgencia, cambiar nuestros procesos de change management, empezar a articular, por ejemplo, con capas de soporte que se gestionen en base a ITIL. Esos son ejemplos de planes de implementación. Y se implementa. Una vez que implementamos, tenemos que poder definir si nuestro plan de implementación fue exitoso o no, por lo cual tenemos que empezar a controlar. ¿Cómo se controla? Tomando valores de referencia antes del plan de implementación, tomando valores de referencia después del plan de implementación y contrastándolos. De esta manera, lo que vamos a permitir es flexibilizarnos, no solamente para la adopción de change requests provenientes del entorno de negocio, sino también permitir flexibilizar lo suficiente nuestro framework como para poder adoptar mejoras también a nivel proceso, que a largo, mediano y hasta incluso corto plazo nos permite reflejarlo en la calidad y en la cantidad de nuestros entregables. Bueno, muchísimas gracias a ambos por toda esta explicación. La verdad que es muy interesante el tema. Quiero recordarles a todos que pueden realizar las consultas que desean a través de Twitter con el hashtag AgileScrumBSF o a través del chat de GoToWebinar. Así que vayan consultándonos, que a medida que van llegando las consultas, nosotros las vamos a ir respondiendo. Por supuesto ya tenemos algunas, así que chicos, les paso la primera consulta, que es Scrum, ¿es aplicable para cualquier otra industria o solo para la industria del software? Bueno, esto es una pregunta bastante importante. La verdad es que se puede aplicar a cualquier industria, ¿sí? No es solamente aplicable a esta. Y es importante destacarlo. Me estoy hablando de una experiencia que nos contó. Nosotros acá en Bellatrix estamos certificados en Agile, en Scrum Master, como Scrum Masters, y una persona, Hubert Smith, que viene a Estados Unidos a hacer una certificación,
nos comentaba justamente que se está empezando en Estados Unidos a implementar Agile en las escuelas, por ejemplo, con algunos experimentos. Entonces la idea es que los chicos se armen equipos, ¿sí? Grupos, donde tienen distintos intereses, no están tan marcados los perfiles, como decíamos recién, los roles dentro del equipo, pero hay distintos intereses y en vez de que vengan como algo académico de las unidades o las materias a aprender, más que nada las unidades, que ellos mismos vayan proponiendo qué unidades les gustaría aprender y cómo les gustaría aprender, a través de experimentos, a través de teorías, a través de lo que fuere, que surgiera de ellos mismos, que ellos mismos pusieran sus tiempos, sus objetivos, hacia dónde querían llegar, e ir mostrando, por ejemplo, a medida que iba pasando el transcurso del año escolar, con un plan propuesto por ellos, por supuesto con la guía del profesor, para llegar al objetivo que ellos mismos se pusieron. También escuché a alguna gente relacionada al deporte que lo está empezando a implementar, así que sí, sin duda es aplicable a cualquier industria, no solamente limitada. Buenísimo, muchas gracias, Ale. Acá hay otra consulta. ¿Se puede decir que un analista funcional es un product owner o tiene que ver más con el patrocinador del proyecto? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, es una pregunta también típica y que siempre lleva a confusión. Sí, es similar a una analista funcional, pero no en forma exclusiva ni excluyente del cliente. Recuerden que el analista funcional está encargado de relevar requerimientos, igual que un Product Owner, pero también es la principal fuente de validación, lo cual Scrum también corre un poco del lado de la figura de Product Owner en este aspecto. Cuando hablamos, por ejemplo, lo mencionaba muy bien, en las reuniones de demo o de Product Review o de demostración de producto, donde el principal objetivo, el principal interesado en esa reunión es el stakeholder, por lo cual el stakeholder también tiene o el cliente, por así decirlo, tiene un rol también preponderante en el momento de validación de requerimientos, también es quien somete o pide al Product Owner diferentes tipos de change requests. Yo diría que es un rol que se puede decir similar a un analista funcional, pero también a su vez está muy compartido con el stakeholder. Sí, yo creo para agregar que también es de gran ayuda, ¿sí? Una mano derecha, digamos, al Product Owner en esto del refinamiento de la historia, ¿sí? Quizás el analista funcional no necesita saber del ROI, del presupuesto, de todo el roadmap y de esto que decíamos de armar el plan de release y cada cuánto se va a entregar. Quizás no necesita estar tanto con esa parte. Sí, es de gran ayuda para poder desglosar las historias de usuario con el máximo detalle, teniendo en cuenta impactos que pudiera tener y un montón de beneficios y de valor agregado que pudiera tener para eso. Así que creo que lo complementaría. No sé si sería el mismo. Bien, perfecto. Les hago dos consultas que se las hago en una, porque es relacionado al mismo tema. Una persona consulta cómo se mide la velocidad de un sprint y otra consulta cómo definen ustedes el concepto de sprint. Bueno, básicamente, más que definir un concepto de sprint, tenemos que hablar que en Scrum se manejan un principio que es el timeboxing. Timeboxing para absolutamente todo, desde las reuniones hasta el tiempo que se tiene para desarrollar un trabajo. Timeboxing es básicamente ese concepto de decir, tengo X cantidad de tiempo para llegar a un X objetivo. El sprint es justamente eso, es una cantidad de tiempo asignada a un equipo de trabajo para poder tener preparado el entregable comprometido. Eso sería la definición del sprint. Y cuando hablamos de medir velocidades, no sé si recuerdan, pero bueno, Ale dijo muy bien que se estiman esos desarrollos en una unidad que representa un esfuerzo. Por ejemplo, story points. Una manera práctica de medir velocidad de un equipo es justamente hacer una combinación de un periodo de muestreo o un periodo de timeboxing, que en este caso es el sprint, y la sumatoria total de story points entregados por el equipo. Eso nos va a permitir saber, para ese sprint en particular, cuál fue la velocidad o velocity que tuvo el equipo. Sí, digamos, para agregar un poquito también,
Esto es con el tiempo, ¿sí? A medida que el equipo está más consolidado, va entendiendo más del negocio y se van conociendo más entre las partes, justamente, ¿sí? Por supuesto que no va a ser lo mismo tener un equipo de gente junior que de gente senior, ¿sí? También es importante, por ejemplo, si usamos números y story points, que todo el equipo tenga claro que es un 1, un 3, un 5, ¿sí? A nivel de complejidad siempre, que se usa a nivel comparativo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, elegimos una historia, esta historia va a ser un 5 para este equipo, con estos seniorities, con estos perfiles, nosotros decimos que es un 5, entonces la próxima es comparando con esto de complejidad. ¿Es más o menos compleja? ¿Sí? ¿Es un 3 o es un 8 para nosotros? Esto lleva un tiempo de maduración, ¿sí? Hasta que se puede decir que el equipo está maduro, que entiende del negocio, entonces quizás ya se puede hablar de que el equipo tiene una velocidad de, por decir un número, 40 en un sprint. En un sprint de 2 semanas, este equipo está teniendo una velocidad de 40. Esto es importante porque justamente en la próxima iteración vamos a poder comprometernos a tantas historias como hasta llegar a este número 40, ¿sí? Si tenemos, no sé, historias muy complejas, por supuesto vamos a incluir menos, pero ya sabemos que más o menos la productividad del equipo llega bien con 40. Y después se pueden empezar a hacer métricas donde si hicimos menos de 40, ¿qué pasó? ¿Sí? En estas retrospectivas o en estas métricas que después se sacan. O si hicimos más, quizás ya estamos más maduros y podemos incluir en próximos sprints más story points y nuestra velocidad va creciendo. Muchas gracias a ambos. Les hago otra consultita. Me están preguntando, hola, quiero saber exactamente quién hace el refinamiento, quiénes participan y a qué hace referencia esta reunión. Bien, el refinamiento era una de las reuniones que hablamos al principio, se hace previo a la planning, ¿sí? La grooming session. ¿Quiénes participan? Participa todo el equipo, ¿sí? Los que decíamos que están dentro del equipo, el Product Owner, ¿sí? El Scrum Master y el equipo. No hace falta que esté el stakeholder, puede estar si quisiera. Y básicamente a esta altura el Product Owner ya tiene una descripción o una idea ya plasmada en lo que quiere de funcionalidad, ¿sí? Trató de incluir un montón de información y ya viene con algo bastante armado, ¿sí? Como decíamos, a nivel funcional y a nivel de otras cosas que pudieran no ser funcionales. La idea es que acá el equipo se reúna, lo analice y el equipo que lo va a implementar, ¿sí? Y pueda hacer cualquier tipo de pregunta que no esté claro, desde cómo implementarla o qué dependencias quizás no se están teniendo en cuenta, que es muy importante tenerlas en cuenta ahora, o qué vamos a necesitar para hacer esto, ¿sí? Pero básicamente ya viene bastante prearmado y el equipo es el que termina de sacarse todas las dudas necesarias, porque ya en la próxima reunión, que es la planning, ya estamos listos para estimar. Y por supuesto, para poder estimar y decir qué tanto esfuerzo va a hacer, necesitamos tener todo el detalle de la funcionalidad y el alcance que tiene. Muchas gracias, Ale. A ver, otra de las consultas que nos llegaron. ¿De qué manera es mejor enseñar a un equipo nuevo que no conoce Scrum a trabajar bajo esta metodología? Bueno, con paciencia, primero que nada, pero ahí es donde juega un papel importante el Scrum Master. El Scrum Master es un coach, un facilitador, pero un facilitador no solamente en cuestiones netamente técnicas, sino también que los va guiando a cómo moverse dentro del framework, para qué está cada artefacto, cómo se puede llegar a establecer un adecuado flujo de trabajo, cómo se debe trabajar con los work items. Todo ese coaching, ese trabajo, lo tiene en sus espaldas el Scrum Master. El Scrum Master es quien tiene que guiar al equipo en el periodo de aprendizaje, siempre apuntando obviamente a la autogestión. Muchas gracias, Pato. Otra consulta es respecto a la estimación de las tareas, ¿cuál recomiendan horas o puntos? Bien, de las tareas es muy buena la pregunta porque creo que no hemos hablado de tareas, hemos hablado más que nada de historias de usuarios, ¿sí? Que es la funcionalidad en sí, que estas sí estamos diciendo que es con story points.
Una vez que ya tenemos esto, nosotros lo que hacemos offline, digamos, ya no en la planning, sino le quitamos mucho tiempo al cliente, al pro owner, y la verdad es que la intención es tenerlo más disponible posible para otras cosas. Después empieza un proceso de tasking, le llamamos, que es el equipo se junta a taskear, ¿sí? Bueno, para esta funcionalidad, ¿qué tareas ya a un nivel mucho más detallado vamos a necesitar? En mi experiencia siempre ha sido en horas, ¿sí? Ya estamos hablando de esta tarea puntualmente me va a llevar 5 horas, 4 horas, y se usan diferentes herramientas que decíamos que son cosas que nos van sirviendo para llevar a cabo esta metodología. Por ejemplo, las más usadas son Jira, Trello, TFS, Pivotal Tracker, bueno, un montón, donde se van pasando de estados estas tareas, ¿sí? Empiezan todos en un estado to do en general, y después las típicas, después se pueden ir customizando y agregando, pero las típicas son in progress, puede haber un estado blog y un estado done, ¿sí? Que también es importante definir antes de empezar un sprint, que no sé si lo hemos nombrado, la definición de done, ¿sí? Que es para nosotros que una tarea esté en done, que esté bien claro entre todo el equipo. Así que bueno, volviendo a la pregunta, yo diría en horas. Bueno, muchas gracias. ¿Querías aportar algo, Pato? No, básicamente lo que sí tengan en cuenta es que este proceso de estimación en horas de tarea no tienen que contrastar con la velocidad del equipo que se puede llegar a medir en story points. Una cosa es la estimación que tiene la user story y otra cosa es si decidimos estimar o no tareas. Hay equipos, por ejemplo, que no estiman tareas, pero sí estiman story points sobre la user story y en base a esa estimación manejan absolutamente todo el resto. Hay equipos que necesitan estimar en horas para no irse demasiado largo en una historia. Ahí también volvemos al mismo, al principio de autogestión, al principio de corrección de procesos, al principio de retrospección que tienen los equipos que hacen Scrum puntualmente en este caso, y que detectan estas anomalías y van empezando a corregir sus procesos. Bueno, muchas gracias. Les hago otra consulta, la verdad que estamos teniendo muchas. ¿Qué criterios claves se deberían considerar para decidir entre una implementación de un proyecto con Scrum o con una metodología tradicional, PMI, entre paréntesis? Bueno, en mi caso particular, yo creo que más que nada depende del cliente final, qué tan disponible lo tenemos, qué tan dispuesto a interactuar con los equipos está, qué velocidad y qué volatilidad tienen los requerimientos del usuario. En un entorno sumamente cambiante, por ahí era una metodología basada en procesos como puede ser Waterfall, es sumamente riesgoso y costoso. Y por eso yo creo que son los principales parámetros que tomaría al momento de sugerir una u otra metodología. Si es algo que yo sé que va a permanecer fijo, estanco, sé la cantidad fija de gente que voy a necesitar, sé la cantidad fija de tiempo que voy a querer que sea, lo puedo planificar y realmente quiero y deseo que no haya ninguna gestión de mejora de procesos en ningún momento porque sencillamente no me interesa, iría por una metodología estructurada. Obviamente en base a las realidades que nos toca vivir hoy, de volatilidad de mercado, cambio constante de requerimientos, optimización de gastos, necesidad de poner de puestas en mercado, de tiempos de puesta en mercado súper agresivas, realmente cada vez es menos aplicable las metodologías estructuradas a los requerimientos actuales que tienen los stakeholders. Sí, digamos, para una pequeña acotación a eso, tal cual, como decíamos en los fundamentos, es tanto el cambio y la idea es estar lo más adaptado posible a eso, que, bueno, a mí me ha pasado de clientes donde el MVP, que hablábamos de las funcionalidades mínimas, están muy bien definidas al empezar el proyecto y a las 3 semanas de empezar, nada, salió un competidor al market y cambiamos el MVP, así que a donde estábamos yendo tenemos que cambiar el objetivo para ver en qué nos podemos diferenciar y surge un nuevo MVP. Entonces, nada, Ágil es como mucho más adaptable a eso y pasa constantemente. Bárbaro, chicos. Otra consultita es, ¿qué herramientas utilizan para apoyar los procesos Scrum en su empresa? Bueno, hay diferentes, como dijo Ale.
Jira, Product Tracker, incluso Trello, o incluso hay gente que trabaja con Excel. TFS es una también, una más. Básicamente son herramientas en las que podemos reflejar la estructura de procesos que tenemos mediante distintos estados. Partimos user stories en tareas, como dijo Ale, se empieza a diferentes estados, se define un workflow. Obviamente el workflow no es una imposición a fuego, pero sí se tiene que delinear en base a la definition of done, como decía Ale, que se negocia con el Product Owner, y el Product Owner, cuando trae hacia el equipo cuál es la definition of done, está actuando en representación del stakeholder y nos delimita así, por llamarlo así, nos está delimitando la cancha, ¿no? Es decir, bueno, ok, perfecto, yo te voy a dar dentro de lo que es mi historia de usuario un set de funcionalidad que necesito que esté, que va a ser tu criterio de aceptación, pero este criterio de aceptación tiene que cumplir con estos pasos de proceso que yo sí o sí quiero que pases para considerar que la historia está terminada y se puede deployar y agregar a la producción. En base a eso, se reflejan los procesos. Y esos procesos después se pueden traquear en una tool o no. Básicamente el mapeo no es sí o sí sobre una tool. Es en primera escala contra la definition of done. Sí, algo bueno de estas herramientas es que es como una foto quizás en cualquier momento de cómo está el equipo, ¿sí? Si cada uno, por ejemplo, tiene actualizado, que es un poquito molesto para algunos a veces, pero es sumamente importante porque sabemos cada miembro del equipo en qué está trabajando, porque su tarea está en progress, ¿sí? Cuáles terminó, cuánto le falta para terminar. Sabemos si está por quedarse sin tareas, entonces podemos pensar qué más podemos agregar en este sprint, ¿sí? Nos podemos seguir comprometiendo, o al contrario, vemos que no va a llegar, faltan 2 días para terminar el sprint, entonces quizás uno que se está liberando lo puede ayudar, entonces podemos ir tomando decisiones, por eso también es bueno estas herramientas ayudan mucho a esa foto de cómo está en un determinado momento. Y además otra cosa que yo uso mucho también es Confluence, que está algunos, por ejemplo Jira lo tiene todo incorporado, donde se puede incluir muchísima información de la historia, ¿sí? Más allá de estar atada a un sprint, se puede agregar muchísima más información, se pueden acordar aspectos técnicos a tener en cuenta, u otro tipo de discusiones que se necesiten, qué escenarios se van a tener en cuenta. Por ejemplo, en un equipo donde no hay QAs, porque el cliente decidió que no hay presupuesto para eso, es sumamente importante tener claro cuáles son los escenarios que se van a tener en cuenta. Entonces, bueno, estas herramientas ayudan y sirven de nuevo, ir logrando el objetivo del producto. Bueno, les alcanzo otra consulta que llegó a través de Twitter. ¿El marco de trabajo Scrum se puede modificar de acuerdo al equipo de trabajo o se debe usar como una norma? Bueno, la primera respuesta es sí, pero no sería Scrum. Básicamente Scrum es un framework, y como framework es flexible, como bien contamos. Pero hasta qué punto, si yo modifico los procesos de ese framework, estoy usando ese framework, es simple semiología. Si yo agarro y, por ejemplo, empiezo a limitar el in-progress en un framework de Scrum y empiezo a medir lead cycle, y seguramente estoy trabajando con un Scrumman y no con Scrum. Sí, no es que no se pueda hacer, lo que sí no deberíamos decir que es Scrum puro, o sea, no es Scrum, es una adaptación de Scrum, o una versión de Scrum adaptada a las necesidades del proyecto o a las necesidades del equipo. Sí, pero sí se puede. Y retomando quizás algunos temas que habíamos visto previamente, todas las reuniones que veíamos son las que ofrece ¿sí? este framework, pero no que necesariamente haya que hacerlo. Como decíamos, depende un montón de los tiempos, de necesidades, de cambios que van surgiendo, cuáles en un determinado momento es bueno tenerlos, cuáles no. Así que sí, no es una norma, digamos, no es claro, así. Incluso, como bien dice Ale, no es una norma a tal punto que Scrum es un framework ágil. Eso significa que responde a metodologías ágiles. Claro. Y uno de los principios de las metodologías ágiles es que los individuos e interacciones y sus necesidades para ajustar procesos están por encima de los procesos.
Sí. Entonces, si yo voy a decir que Scrum no lo puedo tocar, deja de ser un framework ágil. Tal cual. Incluso surgió como una alternativa a estas metodologías tradicionales donde estaba basado en normas, así que básicamente es el fundamento de la metodología. Bueno chicos, les agradezco a ambos, ya estamos en horario. Quedaron un montón de consultas pendientes, igualmente si tienen alguna duda nos las pueden enviar por Twitter y nosotros vamos a estar respondiéndolas por un mensaje privado. Les agradecemos desde ya a todos por participar, estuvimos con el cupo al límite, sabemos que hubo gente que se quedó afuera, que ya les estuvimos informando que les va a llegar el recording el día de mañana, así que les agradecemos a todos por participar y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.